Ahora tenemos el cuadro de montos máximos para lo que es financiamiento de activo fijo. Bien, igualmente tenemos el cuadro de montos máximos cuando el cliente es un R1, R2 o R3, ¿no? Si el plazo del crédito es máximo hasta 84 meses, 7 años. En el caso de R1 se puede financiar activo fijo hasta 450.000 soles, en el caso de R2 hasta 750.000 soles y en el caso de R3 se puede financiar hasta 900.000. Aquí estamos hablando de lo que es financiamiento de vehículo, maquinaria, local comercial, incluyendo el ICI. Bien, si el plazo a financiar supera los 7 años hasta 10 años, 120 meses, el monto a financiar se puede ampliar en el caso de R1 hasta 650.000, en el caso de R2 hasta 900.000 y en el caso de R3 hasta 1.200.000. Recuerda que el banco solamente puede atender clientes que tengan un PCL menor o igual a 10%. Y otra cosa más, normalmente en el activo fijo, en el 99.99% de los casos, cuando es un activo fijo, entendemos de que siempre va a haber una garantía, ¿no? Si el cliente se quiere financiar un camión, el camión queda en garantía. Si el cliente se quiere financiar una máquina, la máquina queda en garantía. Si el cliente se quiere financiar un local comercial, el local queda en garantía, ¿no? Salvo que el cliente o el banco solicite una garantía mayor, que eso ya es cuestión de la evaluación. Por último, este cuadrito de acá, este riesgo máximo aceptado se refiere a cuánto puede estar endeudado un cliente dependiendo si es un R1, R2 o R3, cuánto puede estar endeudado sumando capital de trabajo más activo fijo. En el caso de R1, dice la política del banco, un R1 podría estar endeudado con el banco por hasta 750.000 soles, considerando capital de trabajo más activo fijo. En el caso de R2, hasta 1.000.000 de soles y en el caso de R3, hasta 1.200.000. ¿Ya? Hay casos especiales que se puede financiar activo fijo hasta 1.500.000. ¿Ya? Son casos especiales, son muy raros, ¿ya? Para financiamiento de hasta 1.500.000 de soles, definitivamente el cliente tiene que ser un R3, porque tiene que declarar como mínimo 1.500.000 de soles al año, tiene que tener como máximo un PCL 7, tiene que tener el negocio ya no 3 años de antigüedad, sino 5 años. Algunas precisiones con respecto al financiamiento máximo y esto con respecto al valor del bien. Si se trata de una máquina o un vehículo nuevo, se va a financiar hasta por el 80% del valor de factura. Ojo, cuando el cliente se quiere financiar un vehículo, una máquina, tiene que haber un sustento que se, que se presenta con la documentación. En este caso sería la cotización o la proforma, ¿correcto? Entonces, el cliente dentro de la documentación básica que me tiene que entregar, debería estar la cotización o la proforma y debería estar también ya sustentada la inicial. El cliente me tiene que dar siempre como mínimo 20% inicial, ¿ya? Y acá te doy un consejo. Si te topas con un cliente que está muy interesado en una máquina, un vehículo y todavía no sabe dónde comprarlo, no tiene una cotización, lo que yo te sugiero es que tú le busques la cotización o la proforma. Porque si tú dejas que el cliente se vaya a la tienda a buscar la cotización o la proforma, puede ser que el muchacho o la chica que vende el activo en la tienda tenga a su vez un amigo que también coloque créditos. Entonces, cuando tú vienes el día siguiente, ya te piratearon el crédito, ¿no? Porque ya el de la tienda ya pasó el caso a su amigo del otro banco. O incluso de nuestro propio banco, pero se lo pasó a otra persona. Entonces, un consejo, ¿no? Si tienes al cliente todavía sin cotización, acompáñalo. O si es posible, tal vez tú tengas contactos con vendedores de vehículos, de máquinas, y te puedan ayudar a sacar la cotización de tal manera de que el cliente no lo puedas perder por ahí, ¿no? Si se trata de un vehículo o maquinaria usada, se puede financiar hasta por el 50% del valor de realización de la tasación. Si se quiere financiar el cliente una máquina o un vehículo usado, se tiene que hacer tasación, porque está usado, ¿no? Ahora, financiamiento de vehículos o maquinarias usadas es poco común, es raro, porque no le conviene ni al cliente ni a nosotros. No le conviene al cliente porque tiene que poner más inicial. No le conviene a nosotros porque el financiamiento va a ser menor. Pero por ahí de repente en casos especiales
que le convenga al cliente, de repente se puede atender. En el caso del local comercial, se puede financiar por hasta el 100% del valor de realización inmediata o por hasta el 80% del precio de venta, ¿ya? ¿Cuál de ellos voy a elegir? Voy a elegir siempre el monto menor. ¿Por qué? Porque recuerda que el cliente siempre me tiene que dar como mínimo el 20% de inicial, ¿ya? ¿Qué pasa si al cliente le están vendiendo un local comercial a un precio bien bajo, ¿no? Bien bajo. Y según el perito, ese bien cuesta más caro de lo que le quieren vender, ¿no? Entonces, como el banco toma como referencia el valor de realización, uno puede pensar, oye, pero el valor de realización está por encima del precio de venta, o sea, le financio todo, el 100%. No, no, nunca el banco va a financiar el 100%. Siempre tiene el cliente que poner una inicial mínima del 20%, ¿ya? Recuerda que la tasación lo manda a hacer el banco a través de un outsourcing. El valor de la tasación actualmente está en 264 soles, si es que es una zona cercana a la agencia. Si es una zona muy alejada, ya le cobrarán aparte viáticos al cliente. Pero eso ya se lo dice el perito, ¿no? Al funcionario, para que a su vez el funcionario se lo diga al cliente, ¿ya? Plazo máximo. Si se trata de un vehículo o maquinaria nueva, se puede financiar hasta 36 meses con la garantía del mismo vehículo o de la misma máquina. Si me va a dejar el cliente una garantía hipotecaria, ese plazo puede ir hasta 7 años. En el caso de vehículos o maquinarias usadas, hasta 24 meses. En el caso de local comercial, hasta 7 años, con la garantía obviamente del mismo local. 7 años, 84 meses, ¿no? Se puede financiar también activo fijo hasta 10 años, pero esto es en casos especiales. Se puede financiar activo fijo más allá de los 7 años, hasta 10 años, pero tienen que reunir los siguientes requisitos. Solamente se puede financiar activo fijo si se trata de un local comercial o se trata de compra de deuda. Si se trata de compra de deuda, se tiene que sustentar que esa deuda proviene de una deuda en donde en la otra entidad se financió el activo y se tiene que sustentar el activo, la máquina, el vehículo, el local comercial. Otro requisito para financiar hasta 10 años es que solamente se puede atender hasta Medium A, PCL 7. La hipoteca de preferencia debería ser la casa del cliente, ¿ya? De preferencia. Y el monto a financiar, dependiendo del valor de la hipoteca, en el caso de R1 hasta 70% y en el caso de R2 y R3 hasta 80%. El negocio debería tener 5 años. Estamos hablando en casos si es que se quiere financiar activo fijo hasta 10 años. Y debería tener experiencia crediticia PYME. Debería tener experiencia crediticia PYME. Si se trata de un cliente informal que no tiene RUC, se podría financiar maquinaria, vehículos y local comercial, no leasing, por hasta 120.000 soles a un plazo máximo de 5 años, 60 meses. Y siempre y cuando el PCL sea menor o igual a 10%. ¿Ya? Cuando financiamos un activo fijo, a diferencia del capital del trabajo, donde, como les decía en el video anterior, cuando se trata de un capital de trabajo, el funcionario en el balance asume en el pasivo la deuda, pero no asume en el activo la mercadería o alimentario, porque eso no se ha realizado todavía, eso se realiza supuestamente después. Pero cuando se trata de un activo fijo, aquí sí no hay ningún desbalance. Aquí sí no hay ningún desbalance porque cuando se trata de un activo fijo, se contabiliza, el funcionario contabiliza la deuda en el pasivo, pero también se contabiliza el valor del activo. Porque a diferencia del capital de trabajo, cuando se financia un activo fijo, el banco ya tiene identificado el bien que se va a financiar. Es más, normalmente ese bien queda en garantía hipotecaria, como te estaba diciendo, ¿no? Si es que se quiere financiar un vehículo, ese vehículo queda en garantía. Si se quiere financiar una maquinaria, esa maquinaria queda en garantía. Si se quiere financiar un local comercial, ese local comercial queda en garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, cuando se trata de un activo fijo, em, el cliente presenta la cotización, presenta la inicial, se evalúa, y si el banco aprueba, entonces
todavía falta tramitar el ingreso de la garantía de registros públicos, ¿no? Se tiene que terminar de completar la inicial si es que faltase. Se tiene ya que el cliente tiene que identificar, tiene que presentar la carta de presentación del bien que se va a financiar, ¿no? En el caso de un vehículo, por ejemplo, ¿no? El color, el número de chasis, número de motor, todo el detalle, ¿no? De la máquina que se va a financiar, que va a adquirir. Entonces, previamente, cuando se trata de un activo fijo, previamente al desembolso, previo al desembolso, el banco ya tiene identificada la máquina que se va a financiar o el local comercial que se va a financiar. Y normalmente ese bien queda en garantía hipotecaria o garantía mobiliaria, ¿no? Salvo que en algunos casos el banco o el mismo cliente decida presentar una garantía mayor, ¿no? Una garantía menor no va a presentar, pues, ¿no? Ojo, financiar activo fijo tiene la importancia tanto para nosotros como para el cliente. ¿Por qué es importante colocar activos fijos, ya? Porque a nosotros nos va a permitir colocar montos grandes, montos altos, ¿no? Entonces, eso tiene una ventaja para nosotros. O sea, y mientras más alto sea el monto de la colocación, mi comisión va a ser mayor, ¿no? Permite al banco poder anclar ese cliente. Por ejemplo, si el cliente se quiere financiar un local comercial o se quiere financiar una casa, ese bien inmueble queda en garantía hipotecaria. Y esa garantía hipotecaria podría cubrir más adelante otros posibles créditos que quiere el cliente. Entonces, esa garantía hipotecaria me permite ya tenerlo al cliente para posteriores créditos, ¿no? Y obviamente, financiarle un activo al cliente, también eso hace que el valor de su empresa aumente, ¿no? Porque al tener un bien de capital, ¿no? Esto va a generar riqueza, ¿no? Por ejemplo, si el cliente compra máquinas, se supone que su producción va a aumentar, ¿no? Si se compra vehículos, va a ser más fácil su traslado, va a dejar de alquilar, ¿no? De pagar flete, va a dejar de pagar movilidad. Entonces, financiar un activo fijo hace que genere el cliente mayor riqueza a su favor y aumente el valor de la empresa, pues, ¿no? En el activo fijo se contabiliza en el pasivo el 80% de la deuda y el 100% del valor se contabiliza en el activo. Ahí sí no hay, nunca va a haber un desbalance, ¿ya? Algunas consideraciones que hay que recordar, no solamente para activo fijo, sino en general para cualquier producto, ¿ya? No debe registrar tarjetas de créditos o cuentas corrientes cerradas por periodo de castigo vigente. Ojo, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente alguna vez giró un cheque sin fondo? ¿Ya? Girar un cheque sin fondo es casi como un delito, ¿no? Entonces, si el cliente comete la primera vez ese error, el cliente va a ser castigado por un año, no va a poder usar cuenta corriente y tampoco puede sacar crédito con nosotros. Si se equivoca por segunda vez que emite cheques sin fondos, el castigo es por 3 años. Tampoco puede sacar crédito con nosotros. Y si el cliente se equivoca por tercera vez, el castigo va a ser ya indefinido. ¿Ya? Ojo, no debe registrar deudas pendientes con la SUNAT en el caso de R1 por hasta 2.000 soles, en el caso de R2 hasta 3.000 soles y en el caso de R3 hasta por 5.000 soles. No debe registrar morosidad comercial sin aclarar. Estamos hablando aquí mayormente de tiendas comerciales. En el caso de R1 hasta 3.000 soles, en el caso de R2 hasta 5.000 y en el caso de R3 hasta 7.000 soles, a menos que se sustente el pago o el refinanciamiento. No debe registrar protestos sin aclarar en bases externas en los últimos 12 meses, en el caso de R1 hasta 3.000 soles, en el caso de R2 hasta 5.000 y en el caso de R3 hasta 7.000. ¿Ya? Ojo, esto eh, es acumulable, ¿ya? Esto no se ve por separado, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un cliente que tiene con SUNAT, vamos a suponer que el cliente es un R2, ¿no? Vamos a suponer que el cliente es un R2 y tiene con SUNAT una deuda de 2.000 soles, ¿no? En el caso de R2 se permite hasta por 3.000, bacán, ¿no? Tiene una morosidad con Claro, con Movistar y con Jambal. Todo esto por, vamos a ponerle 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles. Bueno, acá dice que morosidad sin aclarar en el caso de R2 te permite hasta 5.000. Bueno, 3.000 está por debajo, ¿no? Y además tiene letras protestadas en el último año
por un valor de 4.000 soles. Por un valor de 4.000 soles. ¿Ya? Acá dice que el R2 podría tener letra protestada sin aclarar por hasta 5.000 soles. Tiene 4.000. Bueno, está por debajo. Pero acá hay un tema, que esto no se puede tomar por separado. ¿Sí? Si yo sumo acá todas estas deudas sin aclarar, estamos hablando de una deuda total de 9.000 soles. Y ahí sí estamos fuera de política, ¿no? Porque el R2 permite hasta 5.000 soles de deuda morosa sin aclarar, tanto en el caso de letras protestadas como en el caso de cualquier deuda con cualquier tienda comercial, ¿no? Y en el caso de Sunat hasta 3.000. Pues aquí sí aquí está complicado, ¿no? El cliente no podría presentarse así, ¿no? Tendría que sustentar el pago o el refinanciamiento de tal manera que estos 9.000 se reduzcan pues como mínimo hasta 5.000, pues, ¿no? Donde acá permite tener ese tipo de deuda, ¿no? ¿Correcto? Número máximo de entidades financieras. En el caso de R1, nosotros podemos ser la cuarta entidad con deuda PYME. En el caso de R2 o R3, nosotros podemos ser la quinta entidad con deuda PYME. Ojo, ¿ya? Aquí también quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Los analistas aceptan que un cliente micro, pequeño empresario, pueda tener por ahí de repente un par de tarjetas de crédito, ¿ya? Pero más de eso ya no. Cuando el cliente tiene más de dos tarjetas de crédito, ya la tercera, cuarta tarjeta se va a asumir como una entidad más. Y eso obviamente ya me va a cerrar la puerta para poder atender a un cliente, ¿no? Que de repente tiene otras entidades sacando ya préstamos de banca pyme, ¿no? Entonces, una sugerencia siempre a los clientes, si es por ahí te topas con algún cliente que tiene tres, cuatro tarjetas, sugiérele, ¿no? Al instante, sugiérele que anule las tarjetas que sean necesarias y que se quede máximo con dos, pues, ¿no? Que anule las líneas más chicas, ¿no? Porque esto se va a convertir en una piedra en el zapato y de repente no me deja atender al cliente, ¿no? Otra cosa, ¿qué pasa si el cliente me dice, Luis, pero esa línea no la estoy usando? No la estoy usando, no tengo deuda. Ya, pero está vigente. Ojo, ¿ya? No, no, eso tampoco te va a aceptar el funcionario, el analista, ¿no? Si la línea está activa, así no la esté usando, el analista, el funcionario va a asumir como un riesgo de que en cualquier momento puede asumir esa deuda. Total, la tiene ahí activa. Entonces, como no podemos adivinar qué va a pasar en el futuro, se tiene que asumir que esa deuda la puede utilizar, de tal manera de que es imposible que se sustente de que la línea está activa, pero no la voy a usar. No, pues eso no se sustenta, ¿ya? No encontrarse en base de oficios o de delitos de la SBS. A ver, internamente nosotros deberíamos filtrar al cliente y cuando digo internamente me refiero a apoyarme en el funcionario porque nosotros no tenemos acceso directo al sistema del banco. Nosotros podemos tener acceso al sistema del banco con la ayuda del funcionario, ¿no? O sea, ya sea que el mismo funcionario me lo filtre o me dé la opción de poder filtrar directamente en su máquina, pero eso hay que tener cuidado porque nosotros somos vendedores externos. Entonces, no podemos, no deberíamos estar entrando al sistema del banco, ¿ya? Pero bueno, internamente por ahí el funcionario o en las mismas agencias, cuando hay una máquina suelta por ahí, a veces podemos filtrar, ¿no? No hay ningún problema. Además, igual no podemos entrar a ver información más allá de lo que se puede nada más, o sea, no hay peligro, pero igual por un tema de control de calidad, siempre en la agencia tienen mucho cuidado de que el promotor esté tocando o que esté utilizando la computadora, ¿ya? Siempre se va a considerar peligroso. Bueno, entonces, siempre que tengamos un caso ya casi cerrado o ya cerrado, siempre pregúntale a tu funcionario que lo filtre en el sistema interno del banco. No vaya a ser que este cliente haya quedado en morosidad, ¿no? Recuerda que el Scotiabank es la unión de lo que años atrás fue el Banco Sudamericano, el Banco Vice, el Banco Latino, el Banco del Trabajo, Citibank, Cencosud, ¿no? Y no sé si se me escapa alguien más por ahí. Entonces, ¿qué pasa si el cliente hace 20 años quedó debiéndole un dinero al Banco del Trabajo? ¿No? El Banco del Trabajo en el año 2008 desapareció como marca, pero esa marca desapareció como marca, pero ¿quién absorbió toda esa deuda? Lo absorbió el Scotiabank.
Entonces, esa deuda, si es que se quedó pendiente, está ahí esperando para que sea pagada. Entonces, si es así, ese cliente no va a poder ser atendido, ¿ya? Entonces, que el funcionario me filtre al cliente en la base interna del banco, no vaya a ser que haya tenido una deuda pasada que no ha sido cobrada. Y lo otro que me tiene que revisar el funcionario es la base de delitos. El Scotiabank tiene conexión directa con el Poder Judicial. Si el cliente tiene alguna sentencia de algún delito vigente, lamentablemente no se va a poder atender. ¿Ya? No se va a poder atender. Entonces, si tengo un caso, igual, también dile a tu funcionario que lo filtre en la base de delitos. Si por ahí aparece alguna información de de alguna sentencia, lo que te sugiero es que le consultes a tu cliente si esa sentencia, si ese problema que tuvo hace años ya lo arregló. Porque a veces pasa que el cliente ya lo arregló, ya lo tiene eso resuelto, pero no se ha actualizado en el Poder Judicial. Entonces, si el cliente tiene el documento que eso ya está regularizado, entonces sacamos una copia, se lo llevamos a nuestro funcionario para que a su vez el funcionario lo eleve al área legal del banco y borre esa información, ¿ya? Si esa sentencia está vigente, por más que lo esté llevando en libertad, lamentablemente por ahora no podría ser atendido, ¿ya? Eh, a partir de la pandemia, colocar créditos sin hipoteca se convirtió en un tema muy delicado, ¿no? En el año 2020, como esto ya se los he comentado en capacitación, en el año 2020, a raíz de la pandemia, ¿no? Hubieron muchos casos, como comprenderán, casos de clientes que en ese momento contaban con activos fijos, con leasing, donde la garantía era el mismo vehículo, la misma máquina, y por ahí la empresa en el año 2020 dejó de vender 6, 8, 10 meses. ¿Qué hacían los clientes en esos momentos? Volteaban al banco y le decían, banco, llévate la máquina, llévate el vehículo. Pero para el banco eso no es negocio, porque si bien es cierto, está en garantía ese vehículo o esa máquina, pero el banco, ¿qué hace recuperando un vehículo o una máquina que ya está desvalorizada? No es negocio para el banco estar recuperando vehículos o maquinaria, ¿no? El banco siempre va a agotar hasta lo último poder recuperar el dinero, básicamente, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, nos dimos cuenta con mayor énfasis, ¿no? La debilidad de los créditos donde la garantía es una garantía mobiliaria, ¿no? Un vehículo o una máquina. La garantía hipotecaria no tiene pierde, porque si el banco termina adjudicándose la vivienda o el local comercial del cliente, esa vivienda lo más probable es que se haya revalorizado, ¿no? Una vivienda o un bien inmueble no se desvaloriza, al contrario, ¿no? Se revaloriza. Entonces, a partir del 2021, el banco nuevamente retomó la posibilidad de otorgar activos fijos y leasing sin hipoteca, ¿ya? En 2020 estaba prohibido dar créditos sin hipoteca, todo era, en el caso de activo fijo, ¿no? Todo era con hipoteca, ¿ya? Normalmente porque estamos hablando de activo fijo, leasing a montos más altos, plazo más largo, ¿no? Aplica para todo lo que es vehículos, todo lo que sea vehículos, aplica para todo lo que sea vehículos, eh, incluyendo maquinaria también, ¿no? Máquinas bordadoras, máquinas, esas máquinas que hacen gigatografías, ¿no? En el caso de maquinaria amarilla, solamente se podía, solamente se puede aceptar, mejor dicho, pero con hipoteca, ¿ya? Eh, Activo fijo o leasing sin hipoteca se puede aceptar, pero en la cuota inicial el banco también se pone un poquito más exquisito, ¿ya? Pide un poquito más del 20%, en el caso, con mayor razón en el caso de R1, ¿ya? Plazo máximo hasta 4 años, en el caso que sean camiones de carga, se aceptan sin hipoteca, activo fijo y leasing, hasta el perfil de riesgo medium A, PCL 7. Y esta es la parte más importante. ¿Hasta cuánto se acepta activo fijo o leasing sin hipoteca? En el caso de R1 y R2 hasta 120.000 soles y en el caso de R3 hasta 160.000 soles. Si el monto financiero es mayor a esto, tiene que venir con una garantía hipotecaria, ¿ya? Em, En el caso de vehículos, estamos hablando pues de camiones, tractos, vehículos particulares, buses, remolques, semirremolques. En lo que es vehículos, ¿ya? Hay un producto que también es importante ofrecerlo, que es el producto para lo que es vehículo particular.
también llamado vehículo de paseo. Estos vehículos particulares se refieren a vehículos menores. Estamos hablando de autos, camionetas 4x4, inclusive hasta una minivan, pero una minivan chiquita, ¿no? De 8, máximo 9 pasajeros. ¿Ya? Repito, podemos financiar a un cliente un camión, un bus de pasajeros, siempre y cuando esté relacionado al negocio. Ahora, le puedo financiar un vehículo menor a cualquiera empresario, sea el rubro que sea, panadero, ferretero, abarrotero, sea el rubro que sea, le puedo financiar un vehículo menor. Pero si estamos hablando de un vehículo para negocio, sea de carga o de pasajeros, ahí sí tiene que guardar relación con el negocio que estoy viendo, ¿no? En el caso de vehículos particulares, se pide una antigüedad mínima de 3 años, que son en todos los casos, no aplica para informales. Ojo, informales no podrían aplicar para un vehículo particular. Deberían ya tener experiencia crediticia al cliente, debería estar normal en los últimos 12 meses en el sistema financiero. El monto máximo a financiar dice que es 60.000, plazo máximo 36 meses y se pide una inicial del 30%, ¿ya? En estos casos de vehículos particulares o también llamados vehículos de paseo. El leasing, como ya lo hemos comentado, el leasing es un producto donde no es que se va a financiar un producto distinto. El leasing es una modalidad de financiamiento, es una forma de cómo podemos financiar un vehículo o una máquina o un local comercial. El leasing básicamente permite financiar esas tres cosas, o un vehículo, o una máquina, o un local comercial. Y, y el leasing, ¿cuál es la ventaja del leasing, ya? En realidad, amigas y amigos, el leasing no tiene ninguna ventaja. Bueno, sí tiene una ventaja para el cliente, sí, sí, sí. Pero la principal ventaja aquí es del acreedor, en este caso del banco. ¿Por qué? Porque el leasing es un arrendamiento financiero, es un alquiler-venta. Si yo financio un vehículo o una máquina como activo fijo con garantía, yo le financio ese camión al cliente, me lo dejo en garantía y le financio el 80% que le está faltando. ¿Quién es el que va a la tienda a pagar por ese camión? El cliente, con la ayuda del banco, pero el que va a ir a pagar es el cliente. ¿A nombre de quién sale la factura? A nombre del cliente. ¿A nombre de quién sale la tarjeta de propiedad? A nombre del cliente. Ese vehículo queda en garantía a favor del banco, ¿no? Pero está a nombre del cliente. Si mañana más tarde el cliente deja de pagar por la circunstancia que sea, para el banco no va a ser tan fácil recuperar o adjudicarse ese vehículo, porque primero tiene que iniciar un trámite judicial de cobranza, protestar el pagaré, ¿no? Y hacer el juicio, ¿no? Previo ya a la adjudicación del vehículo, ¿no? No es tan rápido. En cambio, en el leasing, si yo le hubiera financiado el camioncito, en las mismas condiciones, al mismo plazo, el mismo porcentaje inicial, todo es igual. La única diferencia está en la parte legal, en donde quien compra el vehículo sería el banco. Entonces, si mañana más tarde, bajo la modalidad de leasing, si mañana más tarde el cliente deja de pagar, el banco no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿no? Le quita el vehículo en una al cliente, una orden de captura y le quita, ¿ya? Entonces, el leasing está hecho para financiamiento de activos fijos, principalmente maquinaria y vehículos. Para locales comerciales, en realidad no es obligatorio, porque así el local esté valorizado en 2 millones de soles, siempre una garantía hipotecaria va a ser mucho mejor que una garantía mobiliaria, ¿correcto? Entonces, en el caso de un local comercial, no hay problema. Así me valga 2 millones de soles el local, puede dejarlo en garantía hipotecaria, no hay problema, no va a ser obligatorio el leasing. Pero si es un vehículo o una máquina, como estos bienes se desvalorizan, el banco, de acuerdo a lo que hemos visto en la imagen anterior, ¿no? En el caso de R1 o R2, si el monto a financiar es mayor a 120.000, tiene que ser leasing, ¿no? Eh, pero con hipoteca, ojo, mayor a 160.000 sería leasing, pero con hipoteca, ¿ya? Y esa es la parte no conviene mucho actualmente, ¿no? Ojo, el leasing está hecho para clientes que emitan factura. Hay que tener cuidado. O sea, el RUS no puede obtener un leasing.
Pueden obtener leasing aquellos negocios que están inscritos en el régimen especial, en el régimen MIPE tributario o en el régimen general, ¿ya? Ojo, en el leasing, luego que se ha terminado de pagar el cronograma, ¿ya? Al finalizar el cronograma, el cliente tiene la opción, entre comillas, de comprar el bien, porque recuerda que es un alquiler-venta. Entonces, finalizadas las 36 cuotas, por ejemplo, si se trata de un camión, el cliente pagaría una opción de compra. Estamos hablando de una cuota adicional, cosa que en un activo fijo normal eso no se da, ¿ya? Características del leasing, ¿ya? El cliente debe firmar una minuta y una escritura pública de constitución del arrendamiento financiero del leasing. O sea, los gastos notariales y registrales se van a dar igual que un activo fijo. Pero acá el problema es que si el monto a financiar es ya mayor a 120.000 en el caso de R1, R2, o mayor a 160.000 en el caso de R3, recuerden que igual tiene que haber una hipoteca. Y esta es la parte que de repente al cliente no le convenga mucho, porque va a tener que pagar doble gasto notarial y registral por el leasing, por el contrato de leasing y por la garantía hipotecaria. ¿Ya? El banco es el arrendador en esta figura de leasing y el cliente vendría a ser el arrendatario. Hay dos beneficios tributarios que hacen supuestamente atractivo al leasing, ¿no? ¿Cuáles son estas dos ventajas que tiene el leasing, ¿no? En cada cuota que el cliente pague de leasing, en realidad está pagando un alquiler. Entonces, el cliente, al pagar este alquiler, está pagando IGB incluido. Y este IGB regresa al cliente como crédito fiscal para pagar menos IGB. Ahí tenemos una ventaja. La otra ventaja es la depreciación acelerada. Si el cliente se financia un vehículo o una máquina, de acuerdo al plazo del cronograma, en ese plazo solamente se cobrará o se pagará, en este caso, el impuesto a la renta. Por ejemplo, un camión contablemente normalmente se deprecia luego de 5 años, ¿no? Pero, por ejemplo, si el cliente financia ese camión en 3 años, después de 3 años ya ese camión ya no paga impuesto a la renta. Entonces, al pagar menos impuesto a la renta, ¿cuál es el beneficio ahí? Que el cliente tiene, esto se le llama escudo fiscal, el cliente paga menos impuesto a la renta. Entonces, el leasing tiene estos dos beneficios. Paga menos IGB, paga menos impuesto a la renta. Pero a contraparte de estos beneficios, tenemos lo que hemos dicho, la opción de compra, que tiene un valor del 1% del precio de venta. Y esto significaría una cuota adicional. ¿Y por qué se paga eso? ¿No? Porque supuestamente se transfiere la propiedad legal del vehículo del banco al cliente, ¿no? Eh, Ahora, ojo, no es que el banco lo va a transferir, ¿ah? Lo que el banco va a emitir es una minuta, una hoja donde dice que ya se pagó y el cliente con esa hojita se va a registros públicos a ponerlo a su nombre, gastos notariales y registrales, ¿ya? Que asume el cliente. El otro costo es el costo de estructuración. El costo de estructuración es un costo burocrático que se cobra, que el banco le cobra al cliente antes del desembolso, es decir, ya el crédito está aprobado, ¿ya? Así que por si acaso, no vayan a pensar que el banco le cobra este costo de estructuración y todavía esperamos si está aprobado o no. No, en este caso ya está aprobado el crédito, ¿ya? Por eso que es un costo burocrático, ¿no? Y el precio de este costo de estructuración también es del 1% del precio de venta, mínimo $600 más IGB. Ojo, no es poquita plata. Entonces, en conclusión, amigas y amigos, y les hablo esto como vendedor de créditos, yo considero que el leasing no tiene tantas ventajas como nos lo pinta el banco, ¿ya? Ojo, les hablo como vendedor, ¿correcto? Porque mira, los beneficios tributarios de pagar menos IGB y de pagar menos impuestos a la renta se equiparan luego con estos costos, la opción de compra y el costo de estructuración, que hacen de que la ventaja inicial luego sea equiparada con los gastos y yo considero que a la de la hora no tiene una gran ventaja, ¿correcto? Entonces, y ahora con las condiciones que tiene el banco de que no se puede otorgar leasing de montos mayores sin garantía hipotecaria, tiene que haber una garantía hipotecaria. Eso también es un punto en contra, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de un contrato de leasing y aparte de firmar un contrato notarial de registro público de hipoteca, eso también carece el crédito. O sea, no tendría mucha gracia para el cliente, ¿ya? Ahora, si el cliente quiere leasing, bueno,
siempre y cuando tenga clara las condiciones del leasing, bueno, normal, lo podemos atender, ¿ya? Parámetros para obras civiles, construcción, ¿ya? Si por ahí el cliente te pide financiar una mejora, una remodelación, una ampliación en su local comercial, en su fábrica, en su taller, ¿no? Podemos atender en el caso de R1 hasta 300.000 soles, en el caso de R2 hasta 450.000 soles y en el caso de R3 hasta por 600.000 soles, ¿ya? Plazo máximo, aquí disculpen, un error, plazo máximo, sea R1, R2 o R3, hasta 7 años, ¿ya? 84 meses. Ojo, recuerden que para lo que es financiamiento de construcción, previamente tiene que haber habido una tasación. Tiene que haber habido una tasación, ¿no? Porque normal, por eso, para esos montos y para esos plazos, tiene que haber una hipoteca, pues, ¿no? Ahora, el presupuesto de obra que vendría a ser la justificación del crédito, deben ser visados por el tasador del banco antes del desembolso. Repito, los presupuestos de obra, que vendrían a ser la justificación del por qué está pidiéndome ese crédito, el cliente, deberían estar visados por el banco, por el tasador del banco, antes del desembolso, ¿ya? Pero se exoneran, este visado se exonera si es que el crédito es de hasta 150.000 soles, ¿ya? Solamente se queda con el pago de la tasación porque igual tiene que haber una hipoteca, ¿no? Em, Entonces, si el crédito para esta construcción es de hasta 150.000 soles, se embolsa y el cliente se lleva el dinero, ¿no? En realidad, el banco no hace un seguimiento después. Ahora, con esto no quiere decir que el cliente haga el dinero con lo que le da la gana, ¿no? No, pues si ha pedido para construcción es para construcción, porque el problema va a ser más adelante que cuando lo vuelvan a evaluar, seamos nosotros u otro banco, va a encontrar ahí un problema, va a encontrar un hueco, ¿no? Señor, usted pidió un crédito, ¿dónde está el crédito? No, lo utilicé para otra cosa. No, pues ahí el cliente se queda sin piso para pedir otro crédito más adelante, ¿no? Eh, Ojo, este presupuesto de obra, ya, recuerden que es el sustento del por qué el cliente me está pidiendo este crédito, ¿no? Y recuerden que de este presupuesto de obra se supone que el cliente ya está poniendo como mínimo el 20% de inicial, ¿no? Y nosotros le estaríamos financiando como máximo el 80%. Si el monto a financiar, ya, ok. Si el crédito es de hasta 150.000 soles, el cliente se lleva el dinero, ¿no? Como ya acabamos de decir. Si se tratan de créditos mayores a 150.000 hasta 300.000 soles, el cliente va a disponer del 50% de los fondos y el otro 50% queda retenido por el funcionario. El resto del crédito podrá desembolsarlo contra el sustento fotográfico del funcionario del avance de obra. Es decir, el cliente desembolsa hoy y después de aquí a 3 semanas o 4 semanas, el cliente regresa y le dice al funcionario, señor funcionario, señorita funcionaria, ya avancé la hora, ¿puede ir por favor a tomarle la foto para que me desembolsen la diferencia? Entonces va el funcionario, toma la foto, le manda al analista y el analista da la conformidad para que se desembolse el otro 50%. Recuerda que a partir de, o mejor dicho, créditos mayores a 150.000 soles, ya el cliente está pagando este visado, ¿ya? Recuerden el visado. Cuando el crédito es mayor a 150.000 soles, ya tiene que pagar un visado. Y ese visado, el valor, el precio, es el valor de una tasación, 264 soles, ¿ya? Entonces, si el crédito es mayor a 150.000 soles, paga la tasación, que tiene que haberlo pagado por hay una hipoteca de por medio, y pagaría ya este visado del presupuesto de obra. Para créditos mayores a 300.000 soles, el cliente también podrá disponer del 50% de los fondos y el resto ya no va a ser contra el sustento fotográfico del funcionario. El cliente va a tener que pagar otros 264 soles para la conformidad y validación del perito del banco del avance de obra. O sea, aquí ya no es solamente un pago simbólico y que se autoriza ¿no? el, el presupuesto de obra. No, cuando el crédito es mayor a 300.000 soles, ya el perito tiene que ir a verificar en la obra, ¿no? El avance, ¿ya? Entonces, cuando el crédito es mayor a 300.000 soles, debe haber pagado la tasación, debe haber pagado el visado del presupuesto de obra y debe haber pagado esta validación del perito, ¿ya? Recuerda que siempre el aporte mínimo del cliente debe ser del 20%, en este caso del presupuesto o de la inversión, ¿no? Del presupuesto ¿no?
de los materiales y la mano de obra, ¿no? ¿Correcto? Bien, seguimos entonces.